Buenos días a todas y todos. Vamos a dar comienzo a esta coordinadora esta mañana de sábado con la presentación del primer informe de este curso político. Celebramos hace poco la Asamblea Municipalista en Sadar, de la cual creo que salimos todas y todos pues, muy contentos porque se dieron una síntesis, unas propuestas políticas que nos marcaron una hoja de ruta que hoy venimos a ratificar aquí. Venimos a ratificar después de un debate amplio que se empezó en el mes de julio en torno a la situación de las asambleas locales, en torno a cómo afrontar las elecciones municipales con las mayores garantías. Por lo tanto, un debate el de hoy de esta coordinadora que cuenta con ese proceso de municipales como uno de los elementos centrales, pero que arrastra un debate desde el mes de julio con esa asamblea municipalista que creo que nos da plenas garantías para afrontar este curso político con, por supuesto, las mejores propuestas y los mejores diagnósticos. Paso a leer el informe político que tenéis ya evidentemente en vuestros correos electrónicos y a continuación entraremos en el debate para, como siempre, mejorarlo, complementarlo, plantear aquellas objeciones que estiméis oportunas para este informe. La laguna de Santa Olalla, la que fuera la más grande del Parque Nacional de Doñana, ha muerto. La sequía y la negligente política del gobierno andaluz, cómplice de la desecación de los acuíferos que nutren al parque, están detrás de esta crónica de esta muerte anunciada. Este es un ejemplo paradigmático de la situación hídrica en toda Andalucía. Comienza el año agrícola con apenas el 25% del agua embalsada, siendo las provincias de Jaén y Córdoba las que peores índices presentan. Si las lluvias de otoño no remedian gracias a un cambio de ciclo atmosférico que no está ahora mismo entre las previsiones, Andalucía corre serios riesgos de entrar en colapso hídrico. El abastecimiento humano parece estar garantizado, pero no así los usos agrícolas e industriales. La gestión del agua es, por tanto, uno de los principales problemas de nuestra tierra y lo va a seguir siendo atendiendo a las previsiones de futuro. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, la región meridional de la Unión Europea es la que más va a sufrir la desertificación. Sin embargo, la gestión del agua del gobierno de Moreno Bonilla hace negacionismo de esta realidad. Sigue apostando por la extensión del regadío, incluso en el entorno de Doñana, a pesar de que es insostenible tanta superficie irrigada, incentiva el derroche de agua, suprimiendo el canon del agua, y pretende desviar la atención generando falsas expectativas de solución en la realización de infraestructuras hidráulicas, que aun siendo necesarias sabemos que no atienden el problema de fondo. El impacto de la escasez de agua y de las olas de calor con el consiguiente aumento de la evapotranspiración ha sido tremendo en la agricultura. Cerca del 80% de las cosechas de secano se han perdido. A estos condicionantes climáticos se ha de sumar el estrangulamiento del sector agrícola provocado por los grandes gigantes agroalimentarios que dominan la cadena alimentaria, asfixiando a los productores y especulando con los precios para los consumidores. En definitiva, Andalucía requiere una reforma integral del sector agrícola que contemple una nueva cultura del agua y una aplicación efectiva de la ley de cadena alimentaria enmarcada en una estrategia de soberanía alimentaria. La pervivencia del sector agroganadero y del medio rural depende de ello. La inflación es el principal problema de las familias trabajadoras, de las pequeñas y medianas empresas y cooperativas. Una carestía del coste de la vida que afecta gravemente en una comunidad autónoma con la renta per cápita un 25% inferior a la media del resto del país y que somos también líderes en tasa de desempleo. Especialmente lesivo está siendo el aumento del coste del alquiler y compra de vivienda. La regulación del precio de la vivienda es impostergable en Andalucía. La regulación del precio de la vivienda es impostergable porque la especulación está dejando exhaustas las cuentas de las familias trabajadoras, de los estudiantes, de las estudiantes y de los pensionistas. La negativa explícita del gobierno de Moreno Bonilla a intervenir en el mercado para aliviar la asfixia económica provocada por la inflación y para garantizar el derecho a la vivienda es inaguantable. La subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, que va a ralentizar la economía y va a provocar paro, mientras el gobierno andaluz se apresta a proteger los fondos de inversión que están detrás del sector inmobiliario. Esta es la tónica del nuevo gobierno de Moreno Bonilla: redundar en las políticas neoliberales que hacen pagar la crisis a la mayoría social para proteger los privilegios de una minoría. Bajo ese objetivo se entiende su bonificación del impuesto de patrimonio a una minoría enriquecida. Entra el señor Moreno Bonilla a librar la batalla cultural desde el marco de la ultraderecha, denostando los impuestos y sacralizando la propiedad privada. Esa minoría enriquecida, sin embargo, debería pagar más impuestos de los que pagaba. El patrimonio de esta minoría enriquecida no es ni más ni menos que fruto de esas condiciones socioeconómicas que brinda Andalucía gracias al esfuerzo de todas y todos, así como de las plusvalías generadas por el trabajo de otros. Este paraíso fiscal
para unos pocos se sustenta precisamente en el desmantelamiento del estado del bienestar. Por eso no es casualidad que las comunidades autónomas de Madrid y Andalucía sean las que menos invierten en sanidad por habitante, mientras que son las que menos impuestos cobran a los ricos. Las políticas fiscales regresivas se han demostrado ser un fracaso, no solo en términos de justicia social, también en el negativo impacto para las dinámicas económicas. Así lo están advirtiendo precisamente el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea, que son instituciones conscientes de la grave coyuntura económica mundial que requiere de estados con capacidad de intervención. Estas políticas regresivas tienen que ser combatidas precisamente con políticas redistributivas, porque son las políticas redistributivas las que hacen país. Avanzar en una fiscalidad progresiva es ir en la línea correcta para reducir la pobreza, para sostener el estado del bienestar y, por supuesto, para recuperar parte de los beneficios generados por el esfuerzo de la clase trabajadora que hoy se están apropiando unos pocos. Sin embargo, la radicalidad del gobierno de Moreno Bonilla, por su ortodoxia neoliberal, se ha vuelto a traducir en este inicio de curso escolar con recortes en la enseñanza pública. La Consejería de Educación ha recortado en torno a un 50% de las plazas de refuerzo de profesorado con respecto al curso pasado y sigue incumpliendo la ley de bioclimatización por falta de inversión pública. Sin embargo, la oportunidad que brinda el descenso de la natalidad para bajar la ratio, pues se está utilizando muy al contrario para cerrar líneas en centros educativos públicos de Andalucía. No ocurre igual con la enseñanza privada concertada, que sí está recibiendo una atención prioritaria por parte de la Consejería de Educación. El radical afán privatizador de Moreno Bonilla ha puesto el ojo en el saneamiento del agua. Hay que recordar que el derecho humano al agua y al saneamiento está reconocido por las Naciones Unidas. Es del todo inaceptable que Moreno Bonilla quiera mercantilizar un derecho humano. Su justificación, además, se basa en premisas absolutamente falsas, ya que la privatización del saneamiento del agua supondría un mayor coste para las arcas públicas y, por supuesto, un encarecimiento de la prestación del servicio. En esta línea de Moreno Bonilla, de rivalizar con Ayuso en ser más radical y neoliberal, el señor Moreno Bonilla ataca al sector del taxi. Y lo hace aprobando un decreto que se hace a medida de los fondos buitre que están operando detrás de la VTC. El gobierno andaluz, sin embargo, debe cumplir con su responsabilidad de salvaguardar el sector del taxi como servicio público esencial que es. Ese es el mejor modo para que salga ganando la ciudadanía, que muy al contrario. Sabemos que cuando se da rienda suelta a esas multinacionales que están detrás de las VTC, siempre sale perdiendo la ciudadanía, ya que le suben los precios y bajan las condiciones de seguridad de prestación del servicio. La radicalidad neoliberal, la falta de diálogo y la negación del pluralismo son las señas de identidad de este inicio de curso político del mandato de Moreno Bonilla. Por primera vez en la historia democrática de Andalucía se pretende excluir a un grupo parlamentario del Consejo de la RTVA. En virtud de un vergonzante pacto entre Partido Popular, Partido Socialista y Vox, quieren dejar fuera a Por Andalucía. Y eso es un golpe al propio ente público, la RTVA, ya que impide la fiscalización del ente público por parte de Por Andalucía, pero también es un golpe al pluralismo político que existe en la sociedad andaluza y que se ha expresado en la conformación de los distintos grupos parlamentarios. El objetivo de dejar fuera de RTVA Por Andalucía pues es el de seguir convirtiendo la RTVA en un ente al servicio de los intereses de la derecha. En contraste con la estrategia del gobierno andaluz de regresividad fiscal y de recorte de servicios públicos, el gobierno de coalición tiene que ser valedor de políticas valientes que defiendan a la mayoría social, máxime en esta coyuntura de crisis e incertidumbre. Así, celebramos que se abra paso a una política fiscal que hace recaer más carga fiscal en quienes se enriquecen en nuestro país mientras se empobrecen las capas populares. Por eso aplaudimos desde Andalucía ese paraíso fiscal de los ricos, el impuesto a las eléctricas y el previsto a las grandes fortunas. El acuerdo del gobierno de coalición sobre fiscalidad contempla recaudar 1.500 millones de euros por el impuesto a las grandes fortunas, incrementos del IRPF a las rentas superiores a 200.000 euros, en contra, bajada del IRPF a rentas de 21.000 euros o inferiores y una impronta feminista en esa bajada del IVA en los productos menstruales. Este acuerdo fiscal se enmarca en la presentación de unos presupuestos generales fruto del acuerdo del gobierno de coalición que son muy beneficiosos para Andalucía.
Los presupuestos generales del Estado buscan proteger a los más vulnerables y a las familias trabajadoras, de ahí ese incremento en el gasto social en un 10,5%, ese incremento en el desempleo, ese incremento en las pensiones, esa revalorización del ingreso mínimo vital, esa subida del IPREM, esas prórrogas en el abono de transportes o también la ayuda a la vivienda. Busca también reforzar los servicios públicos con los incrementos en dependencia, en salud, en educación, el aumento salarial a los funcionarios. Busca también avanzar en unos presupuestos más feministas, poniendo el foco en los cuidados, de ahí esas ayudas a las madres con hijos entre 0 y 3 años, la asimilación de familias monomarentales con 2 hijos a la condición de familias numerosas, los incrementos del 12% en la lucha contra las violencias machistas, entre otras medidas, y también busca, cómo no, poner más recursos para las comunidades autónomas y los ayuntamientos para que puedan garantizar la prestación de los servicios que son de su competencia. No obstante, siguiendo el impulso de este paquete fiscal, siguiendo el impulso de estos presupuestos generales del Estado que se someten a los debates en el Congreso, es primordial que en este curso político se avance en medidas que mitiguen más aún el impacto de la inflación en las familias trabajadoras, como es ese aumento del salario mínimo, como es también ese topar los precios de los productos básicos y, cómo no, es fundamental que en este curso político se cumpla con esos acuerdos pendientes del Gobierno de coalición, como es la derogación de la ley Mordaza y, cómo no, la aprobación de la ley de vivienda. El malestar y la incertidumbre por el futuro afecta al estado de ánimo de la mayoría social, que debe recibir protección de sus gobiernos y seguridad en torno al futuro. Precisamente el caldo de cultivo de la ultraderecha está en la desafección política provocada por esa orfandad en la que las familias trabajadoras se encuentran cuando en situaciones de crisis el Estado no interviene, garantizando los mínimos estándares de vida y, por supuesto, de expectativas futuras. No podemos ser ajenos a esa realidad crudamente afirmada con la victoria de la ultraderecha en Italia cuando estamos aquí en España a pocos meses de unas elecciones municipales. Estamos viviendo el efecto en diferido de las políticas de la Troika durante la crisis de 2008. La desafección política se nutre precisamente de la creciente desigualdad. El avance del fascismo, por contra, separa con más derechos, más igualdad social y, por supuesto, con unidad popular. Las elecciones municipales se dan en estas coordenadas de malestar social y de avance cultural de la ultraderecha. UCA es conocedora de la importancia del municipalismo. Este ha sido y es un vector de transformación democrática y de modernización al servicio de la mayoría social. Por el contrario, la derecha que está en los gobiernos municipales andaluces están poniendo a los ayuntamientos al servicio de los especuladores y de los fondos de inversión. Traducir la estrategia de unidad popular en estas elecciones municipales nos remite de esta manera a lo más genuino y esencial de nuestro proyecto político. UCA ha sido capaz de ser punto de encuentro en muchos casos y de agregarse en otros a movimientos sociales, a ciudadanos y ciudadanas y a otras fuerzas políticas en torno a la construcción de programas políticos para transformar sus pueblos y sus ciudades. Participación popular, programa y unidad. Esa ha sido una constante en la historia de UCA y porque venimos de ahí, porque venimos de enlazar la política con la gente. Desplegamos políticas que cambian la vida cotidiana de la gente, de nuestros vecinos, de nuestras vecinas y que también esbozan otro modelo de sociedad, otro modelo económico y, por supuesto, que están inspiradas en otros principios alternativos al neoliberalismo. Andalucía y nuestro país atraviesan una coyuntura crítica. Políticas largamente postergadas, cuando no ignoradas, son hoy una necesidad ineludible. La crisis ecológica ya está aquí. El colapso hídrico es una realidad, es una posibilidad en el futuro. La vida ya no podrá ser como ha sido hasta ahora. La desertificación, las olas de calor y la escasez energética y de materias primas exigen una respuesta también desde lo local para simplemente garantizar la pervivencia de muchos de nuestros pueblos en Andalucía. Esta crisis ecológica y la propia pandemia han evidenciado otra fatalidad de Andalucía, que se tiene que acometer también desde lo local. Un cambio de modelo productivo alternativo a la precariedad, al derroche energético, al despoblamiento y a la gentrificación. Por eso tenemos que tener claro qué queremos conseguir en esta coyuntura crítica. ¿Cuáles son los objetivos de UCA para estas elecciones municipales? El primer objetivo, lo primero para lo que nos conjuramos, es para que haya un giro de izquierda, un giro social en Andalucía. Queremos ser motor de ese cambio en nuestra tierra. La izquierda tiene que tomar la palabra en Andalucía y lo tiene que hacer para mejorar la vida de la gente, para dar presente y futuro a nuestros pueblos y ciudades. Para ello, nuestro segundo objetivo, obligatorio para conseguir lo anterior, ha de ser aumentar la representación institucional.
Continuar gobernando allá donde lo hacemos y, como no, alcanzar nuevos gobiernos donde todavía no gobernamos. Y en tercer lugar, queremos esa mayoría progresista en los pueblos y ciudades andaluzas porque queremos impulsar un nuevo país. La construcción de un nuevo país necesita del municipalismo. Hoy los grandes debates, los grandes problemas que afronta el país se han de acometer también desde los ayuntamientos. Para conseguir esos objetivos, podemos entender que las elecciones municipales no se resuelven solo con una candidatura y una campaña electoral, aunque evidentemente sean imprescindibles. Hace falta mucho más. Tenemos que propiciar desde ya el desarrollo, tenemos que desplegar desde ya, sin demora y hasta el día de las elecciones, hasta el día de la votación, un proceso político amplio que involucre a nuestros vecinos y vecinas, que sume a movimientos y organizaciones y que hegemonice el debate público. Involucrar, sumar y hegemonizar. Aglutinar en torno a unas ideas a quienes padecen la falta de vivienda, de equipamientos públicos y a quienes día a día luchan. Aglutinar a quienes están concienciados, pero también a quienes no lo están. El proceso político tiene que involucrar a la gente en la política, porque estamos hablando de qué pasa con el comercio local de su barrio, estamos hablando de qué pasa con la falta de escuelas de educación infantil, estamos hablando de qué pasa con ese aumento disparado del precio del alquiler, estamos hablando de qué pasa con esos macroproyectos de fotovoltaica que se están llevando por delante nuestro paisaje y nuestro medio rural, estamos hablando de esas cosas que ocupan y preocupan a la gente, pero que hoy viven, experimentan como un problema individual y, sin embargo, para los problemas colectivos hay que crear conciencia colectiva. De eso va el proceso político que hemos de desplegar. Las organizaciones locales y las organizaciones provinciales de Iuca deben propiciar candidaturas unitarias que garanticen la máxima representación posible en los ayuntamientos y en las diputaciones. Unos procesos que deben darse por abajo, desde y con las bases, respondiendo a los objetivos anteriores que todas y todos nos marcamos. Nos comprometemos a sumar cuanto podamos. Un compromiso por sumar que ha de ser tan honesto como alto es el aprecio que tenemos por Iuca. Por eso, celebramos que Más País Andalucía, que Iniciativa por Andalucía, que Verde Seco estén impulsando junto a Iuca procesos abiertos y democráticos para involucrar a la ciudadanía en el proceso político de cara a las municipales y configurar candidaturas amplias y candidaturas plurales. Y entendemos que Podemos, Alianza Verde y otras fuerzas progresistas deben incorporarse también y ser coprotagonistas junto al resto de formaciones políticas y movimientos sociales implicados. Hemos de mirar por los intereses de la mayoría social andaluza. Hemos de mirar por sus intereses y hacer realidad la posibilidad de cambio político en los pueblos y ciudades en los que gobierna la derecha. Todas estas fuerzas políticas coaligadas, sin perder sus identidades, han de ser capaces de lograr lo que el electorado progresista demanda. Construir candidaturas con personas independientes, movimientos sociales y con la nítida expresión de las distintas fuerzas políticas coaligadas en la papeleta correspondiente. Nada más, este es el informe político que, como digo, ya teníais en papel, por lo tanto habréis podido echar un vistazo antes de esta presentación. Entramos a continuación al debate.